La tarde del 22 de septiembre de 2017 empezó igual que cualquier viernes en Plaza Satélite, al norte del Valle de México. Luces blancas, música de tiendas, anuncios que prometían descuentos que nadie recordaría al día siguiente. Había familias empujando carriolas, adolescentes pegados a sus teléfonos, parejas que caminaban como si el mundo fuera un pasillo infinito de vitrinas. Afuera, el cielo tenía ese gris que no es nube ni niebla, es ciudad. Valeria Lozano tenía 10 años, era pequeña, inquieta, con el cabello negro recogido a medias y una mirada que parecía estar buscando siempre una historia en cualquier esquina. Ese día llevaba una sudadera amarilla con un gato bordado, shorts de mezclilla y tenis con luces en la suela que parpadeaban al caminar. Su mamá, Mariana Ortiz, la había llevado a comprar materiales para la escuela y, una cosa bonita, porque Valeria había sacado buenas notas. Mariana era de esas madres que organizan la vida en listas. Lista de compras, lista de pendientes, lista de cosas que no se pueden olvidar. Por eso, desde hacía meses, Valeria llevaba un celular sencillo, que solo servía para llamadas, mensajes y ubicación familiar. No es para jugar, le repetía Mariana, es para estar conectadas. Pero la vida real no respeta listas. Después de 2 horas de tienda en tienda, Mariana cargaba bolsas y cansancio. Valeria ya no caminaba, arrastraba el ánimo. Le pidió un helado, luego una malteada, luego solo sentarnos tantito. Mariana cedió. Subieron al área de comidas. El lugar era un mar de charolas, risas y voces encimadas. Valeria eligió vainilla con chispas. Mariana, café aguado. Comieron sin prisa, mirando gente pasar. La rutina del mundo, esa que te convence de que estás a salvo porque hay demasiados ojos alrededor. A las 7:08 p.m., Mariana dijo: «Ya, vámonos antes de que se ponga peor el tráfico». Bajaron al estacionamiento por el elevador. Nivel 2. Cuando se abrieron las puertas, el aire cambió. Abajo siempre huele a concreto, gasolina y humedad. Las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo irregular, como si el lugar respirara de forma defectuosa. Mariana ubicó el pasillo por memoria. Sección D, cerca de una columna con pintura descascarada. Caminó apretando las bolsas contra el torso. Valeria iba detrás, tocando la pantalla del teléfono con un fastidio silencioso. Mariana le pidió que lo guardara. Valeria hizo esa mueca que solo los niños dominan. Obedecen por fuera, se rebelan por dentro. Y ahí, en una fracción de minuto, la normalidad se rompió. Mariana recordaría ese instante toda su vida con un detalle cruel. El sonido de sus propias llaves chocando dentro del bolso. El peso exacto de una bolsa de papelería. El eco de sus pasos. El momento en que aceleró un poco para llegar al coche. Llegó, abrió la cajuela, acomodó las bolsas y volteó. Valeria no estaba. No fue una desaparición cinematográfica. No hubo grito. No hubo forcejeo visible. No hubo una sombra corriendo. Hubo algo peor. Nada. Mariana primero pensó lo lógico. Se quedó atrás. Se detuvo. Se distrajo. Caminó unos pasos hacia el pasillo. Vale. Solo el eco contestó. Repitió el nombre más fuerte. Miró entre los autos, detrás de una camioneta, alrededor de una columna. Nada. Volvió corriendo por donde venían, como si pudiera desandar el tiempo. Valeria. Nada. Marcó su número. Sonó 1, 2, 3 veces. Y se cortó. Intentó de nuevo. Esta vez, buzón. Tercera llamada. Fuera de servicio. En segundos, la garganta se le cerró como si alguien le apretara desde adentro. Subió a seguridad. Tropezó una vez en las escaleras. Llegó con una frase rota. Mi hija estaba conmigo. Se perdió aquí abajo. El guardia activó protocolo. Cerraron salidas del estacionamiento. Empezaron a revisar niveles. Mariana, sin entender cómo, se volvió una persona que corría de un lado a otro con ojos demasiado abiertos. A las 7:33 p.m. llegó la policía. Interrogaron a Mariana mientras otro grupo se metía a la sala de monitoreo. Y entonces apareció el primer hecho imposible. La cámara del pasillo D, nivel 2,
Mostraba a Mariana y Valeria saliendo del elevador a las 7:10. Caminaban juntas, Mariana adelante, Valeria atrás, todo normal, hasta que no. En el video, cuadro a cuadro, ocurre algo que deja la sangre fría. Durante un breve lapso, la imagen se distorsiona. Un salto, un microcorte de segundos. Antes del salto, Valeria está ahí, a 2 metros de su madre. Después del salto, el pasillo queda vacío detrás de Mariana. No se ve una mano jalándola. No se ve una persona acercándose. No se ve un auto moviéndose. Solo una ausencia. Los técnicos revisaron otras cámaras, salidas, rampas, accesos. Nada. Era como si Valeria hubiera aprendido a ser invisible, pero solo para los ojos que registran. Trajeron perros. Los animales olfatearon el lugar. Siguieron el rastro hasta el pasillo y ahí dieron vueltas confundidos, como si el olor terminara de golpe en un punto exacto, como una línea cortada con tijeras. Esa noche, la alerta se activó. Foto de Valeria con su sudadera amarilla, cabello oscuro, sonrisa sin dientes frontales. Había perdido 2 semanas antes. Miles de personas compartiendo. La plaza, al día siguiente, seguía vendiendo ropa, comida, promesas. Pero para Mariana, el mundo se quedó detenido en un estacionamiento, porque lo que más destroza no es el dolor inmediato, es la pregunta que se instala como un parásito. ¿Cómo desaparece una niña en un lugar lleno de cámaras, guardias y gente, sin dejar un solo rastro? La fiscalía asignó un equipo especial. El encargado era Iván Arriaga, 49 años, investigador de los de antes, camisa siempre arrugada, libreta con hojas dobladas, ojos entrenados para desconfiar de todo. Arriaga había visto secuestros, homicidios, extorsiones, pero esto lo irritó de una forma distinta, como una piedra dentro del zapato que no te deja caminar, porque aquí no había caos, había precisión. Primero siguieron el guión estándar, entorno familiar, finanzas, rutinas, relaciones. Mariana fue revisada como si la tragedia la volviera sospechosa. Su ex esposo, Daniel Lozano, fue interrogado con la misma frialdad. Revisaron llamadas, cuentas, movimientos. No encontraron nada que encajara con un plan. Luego, el personal de la plaza, seguridad, mantenimiento, limpieza, empleados con acceso a áreas restringidas, entrevistaron a decenas, revisaron turnos, antecedentes, conductas. Y el detalle que no dejaba dormir a Arriaga era el mismo, el microcorte en la cámara. Los técnicos dijeron que el sistema tenía fallas intermitentes. Se congela a veces. La señal se pierde. Pero Arriaga tenía una regla. Las coincidencias existen, hasta que se repiten con la exactitud de un reloj. Si ese salto de imagen ocurrió justo ahí, justo entonces, justo cuando Valeria estaba atrás, no era un error, era una puerta. Y alguien había sabido dónde estaba la puerta. Pasaron semanas, meses. El caso se enfrió públicamente, como se enfrían casi todos. Primero se vuelve noticia, luego rumor, luego silencio. Mariana renunció a su trabajo. El apartamento se convirtió en santuario y cárcel. El cuarto de Valeria intacto, los juguetes en su sitio, la mochila colgada como si la niña fuera a volver el lunes. Arriaga siguió. Más allá de lo asignado, más allá de lo sano, hasta que 2 años después, el expediente quedó en esa categoría horrible, abierto sin avances. Y el mundo siguió. El 22 de septiembre de 2024, exactamente 7 años después, Mariana despertó con el mismo peso en el pecho que llegaba cada aniversario. Se preparó café sin hambre, abrió la galería del celular y vio fotos que ya sabía de memoria. Valeria en su fiesta de 9 años, Valeria en uniforme, Valeria con la sudadera amarilla. A las 9:17 am, el teléfono vibró. No era mensaje de apoyo, no era un recordatorio. Era una notificación de la app de ubicación familiar que Mariana nunca desinstaló aunque doliera, y decía: Valeria, dispositivo conectado. Mariana sintió el cuerpo quedarse sin gravedad. Abrió la app. Un punto azul parpadeaba sobre el mapa. La señal duró 12 segundos.
y se apagó. Pero esos segundos fueron suficientes para dejar una ubicación aproximada, una zona al borde del municipio, cerca de un tramo de carretera donde la ciudad empieza a rendirse ante terrenos baldíos y bodegas viejas. No era la plaza, no era su barrio, era un lugar que Mariana solo conocía por pasar cerca, años atrás, sin mirarlo. Ahora lo miraba con el pánico de quien ve una puerta entreabierta en una casa que juró cerrar para siempre. Mariana marcó el número de Valeria. Un timbre. 2. Corte. Intentó otra vez. Dispositivo apagado o fuera de cobertura. Captura de pantalla. Otra. Y entonces hizo algo que había dejado de hacer. Volvió a llamar a la fiscalía, repitiendo su nombre como si fuera una contraseña para que alguien le creyera. La atendió un agente nuevo, Elías Montoya, 30 y tantos. Voz cansada de escuchar tragedias ajenas. Al principio sonó como quien piensa otra madre rota, hasta que vio las capturas, y su tono cambió, porque un teléfono desaparecido no debería encenderse 7 años después, ni por segundos ni por accidente, y menos en un lugar que no tenía nada que ver con el caso. Montoya prometió enviar una patrulla. Mariana colgó con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Por primera vez en 7 años, la historia se movía, y eso daba esperanza. Pero la esperanza, cuando llega tarde, también da miedo, porque si el teléfono de Valeria despertó, ¿quién lo despertó? Elías Montoya no era Iván Arriaga. No tenía su obsesión antigua, ni su reputación de perro que no suelta el hueso. Pero tenía algo que a veces vale más en investigaciones estancadas. No estaba contaminado por el pasado. Para él, el caso de Valeria Lozano era una carpeta vieja con una foto amarillenta y una lista de intentos fallidos. Y sin embargo, esa notificación de dispositivo conectado no era un rumor, era un registro, un evento, un punto preciso en el tiempo. Montoya hizo lo primero que siempre se hace cuando algo imposible ocurre: buscar la explicación simple. Puede ser un error del sistema, le dijo a Mariana por teléfono, con cuidado de no romperla ni ilusionarla. Entonces, explíquemelo, respondió ella, sin llorar. Su voz sonaba seca, como si ya hubiera gastado todas las lágrimas. Explíqueme cómo un error se repite solo una vez, justo hoy, justo este día. Montoya guardó silencio, porque Mariana había hecho la pregunta correcta. La patrulla llegó al punto de la señal a las 10:11 a.m. Era una zona de transición, terreno irregular, maleza, un camino de terracería que se conectaba con una carretera secundaria, anuncios viejos clavados en postes, una bodega abandonada con grafitis y una malla ciclónica rota. Los policías reportaron por radio: no hay nadie, no hay vehículos, solo un lote baldío y basura. Montoya casi lo dio por cerrado, casi, pero pidió que caminaran todo el perímetro, que miraran lo que no se mira, porque la señal no había salido del aire, había salido de un lugar. A los 15 minutos, uno de los agentes dijo: «Aquí hay algo raro». Montoya levantó la mirada. Se incorporó sobre la mesa como si su cuerpo entendiera antes que su mente. «¿Qué es?» «Una lámina instalada en el suelo. Parece una puerta. Está medio cubierta con ramas». Montoya sintió como una idea le cruzaba la espalda como una corriente fría. «¿Está abierta?» «No. Tiene candado. Y el candado se ve nuevo. Ese detalle es el que cambia todo, porque en un terreno viejo, oxidado y olvidado, lo único que no debería existir es algo recién colocado. Un candado nuevo es como una firma. Alguien está diciendo: yo estuve aquí». Montoya pidió apoyo, solicitó orden de apertura, y por primera vez desde 2017, el caso de Valeria dejó de ser archivo para convertirse en operación. No llamó a Mariana para que fuera. No podía arriesgar un espectáculo, pero sí le informó. Mariana escuchó en silencio. Luego preguntó lo único que importaba: ¿ahí está mi hija? Montoya no mintió. «No lo sé. Esa frase, aunque brutal, es más humana que cualquier consuelo barato». Mariana agradeció con un susurro y colgó.
Esa tarde, a las 5:46 p.m., cortaron el candado. La puerta metálica chilló cuando la levantaron. Debajo, una escalera de concreto descendía a la oscuridad. El aire que salió no era solo humedad, era algo más, una mezcla de tierra, moho y un olor tenue, viejo, como de ropa encerrada. Montoya bajó primero, 2 agentes detrás, linternas, guantes, mascarillas. El espacio subterráneo era pequeño, una cavidad cuadrada de paredes rugosas, techo bajo. Parecía un antiguo depósito o cisterna olvidada, y estaba vacío, vacío de cuerpos, vacío de muebles, vacío de vida, pero no vacío de historia, porque en una esquina, como si alguien hubiera querido que se viera al primer vistazo, había un celular, negro, pequeño, antiguo. En la carcasa, una pegatina desgastada, un gato con un moño. Montoya lo miró sin tocarlo. En su cabeza, la foto del expediente. Valeria con su sudadera amarilla, y en otra imagen, tomada por su madre para registro, el teléfono de la niña con esa pegatina. El mismo. En la pared opuesta, había una mochila infantil, descolorida por humedad, pero reconocible, color turquesa, con un llavero de estrella. Montoya sintió un nudo en el estómago, porque si el teléfono y la mochila estaban ahí, no eran basura olvidada. Eran un mensaje. Sellaron la escena. Llamaron a peritos. Fotografiaron cada centímetro. Tomaron muestras. Buscaron huellas, cabellos, fibras, y llevaron el teléfono al laboratorio. Ahí, la historia se volvió más oscura, porque cuando conectaron el celular a una fuente de energía, el dispositivo encendió lo suficiente para mostrar notificaciones, y luego se apagó. No por daño, por descarga, como si alguien lo hubiera usado en intervalos mínimos, solo lo suficiente para dejar una señal. El técnico, un tipo flaco con lentes y manos firmes, extrajo datos a contrarreloj y encontró el patrón, un patrón que no ocurre por accidente. El teléfono se había encendido cada año, en la misma fecha, durante pocos segundos, siempre en el aniversario, como si alguien, en un ritual privado, se acercara a ese lugar y apretara el botón de encendido como quien prende una vela. El técnico miró a Montoya y dijo: «Esto no fue un error, esto es intencional». Montoya no respondió. No tenía palabras para esa clase de intención. La noticia se filtró, como siempre, y cuando se filtra, el caso deja de pertenecer a la familia y pasa a pertenecer al morbo público. Reporteros, redes, teorías. Mariana no salió. No habló, no dio entrevistas, aprendió hace años que cada palabra se convierte en un arma para otros. Montoya trabajó como si el tiempo se hubiera comprimido. 7 años sin avances, y de pronto una puerta, un teléfono, una mochila. Los peritos encontraron huellas de pisadas en el polvo del subterráneo, una sola talla, repetida, reciente. Un adulto, calzado deportivo. También encontraron restos biológicos, 2 perfiles. Uno coincidía con Valeria, por muestras antiguas conservadas del expediente. El otro no estaba en bases de datos. Eso confirmaba lo que Montoya ya sabía, aunque no quisiera admitirlo. Valeria estuvo ahí, al menos una vez. Pero ¿cuándo? Nadie podía decirlo. Lo siguiente fue atacar el terreno desde su historia. ¿Quién era el dueño? ¿Quién tenía acceso? ¿Quién podía colocar un candado nuevo sin que nadie lo notara? Los registros mostraron algo típico del México urbano. Propiedad fragmentada, empresas fantasma, intermediarios, papeles que no siempre reflejan la realidad. El lote pertenecía, oficialmente, a una desarrolladora que había comprado varios terrenos con promesas de construir y luego los dejó morir. Montoya pidió listas de empleados, contratistas, guardias privados. Mientras tanto, el análisis del teléfono reveló algo aún peor. Había fotos que no estaban en 2017, fotos tomadas con ese mismo celular en años posteriores. 32 imágenes, todas del interior de ese subterráneo, desde distintos ángulos, algunas con luz natural, otras con linterna, y en varias había objetos que ya no estaban. Una silla plegable, una manta, botellas, latas.
Alguien había usado ese espacio, lo había preparado, lo había mantenido, y en 3 imágenes, al borde del encuadre, aparecía una figura humana. Solo un hombro, una sombra, una parte del torso. La policía de análisis de imagen estimó: hombre adulto, estatura media. Montoya decidió soltar información selectiva en una conferencia. No todo, solo lo necesario para atraer una pieza, un testigo. Pidió que cualquiera que hubiera visto una camioneta, un vehículo, movimientos extraños cerca del lote, llamara. Las líneas se saturaron, como siempre, gente diciendo: creo que vi algo, y soñé esto, y me dijeron que... Pero entre todo el ruido, llegó una voz distinta. Una mujer llamada Irene Vargas. Vivía a 6 cuadras del terreno, trabajaba en panadería, empezaba turnos temprano, y desde hacía años veía lo mismo en mañanas específicas. Una camioneta blanca, dijo. Siempre igual, siempre como a las 6. Se estaciona un rato y se va. Montoya le pidió detalles. Irene tenía buena memoria y lo describió con precisión incómoda. Nissan blanca, tipo NP300, calcomanía en la puerta, algo relacionado con electricidad o mantenimiento, y un número que empezaba con 55. Montoya no celebró, no se emocionó. Solo sintió esa sensación extraña de estar caminando hacia un cuarto oscuro y oír que el piso cruje bajo tus pies. Pidió registros de empresas, buscó placas, cruzó información con la lista de exempleados de Plaza Satélite del 2017, y ahí apareció un nombre que no le gustó nada. Rubén Calderón, 45 años, exempleado de mantenimiento nocturno en la plaza, 2016-2018, sin antecedentes penales, un hombre normal, la peor clase de sospechoso, el que no llama la atención. Montoya pidió orden de cateo y una orden de detención preventiva. A las 6:03 a.m. del 28 de septiembre de 2024, la policía entró a su casa. Rubén estaba desayunando. No corrió, no gritó. Solo preguntó, como si de verdad no entendiera: ¿qué hice? En su cochera estaba la camioneta blanca. En la caja, herramientas, una linterna potente, guantes y un paquete de candados nuevos. En el sótano de su casa, ese lugar donde la gente guarda cosas que nadie revisa, encontraron una caja de plástico cerrada con llave. Dentro, planos viejos del centro comercial, listas de cámaras, esquemas de puntos ciegos y un cuaderno con fechas marcadas en rojo. Cada año, misma fecha, el aniversario. Montoya sintió una certeza enferma. Alguien había estado viviendo con esto, como quien vive con una religión. Rubén fue llevado a la fiscalía, y ahí comenzó lo que casi nunca se ve en pantalla. No el grito, no la persecución, no el héroe, sino la lenta presión de la evidencia sobre una mente que cree haber sido más lista que el mundo. Rubén negó al principio. 4 horas, hasta que Montoya puso sobre la mesa una imagen, la foto del interior del subterráneo, tomada desde el teléfono de Valeria, con la sombra del hombre al fondo. Y entonces, Rubén hizo algo mínimo, casi imperceptible. Tragó saliva, bajó la mirada, y en ese gesto, Montoya vio lo que estaba buscando. No arrepentimiento, cansancio. Como si cargar 7 años de ritual lo hubiera envejecido por dentro. Rubén dijo: no era así como iba a terminar. Y esa frase fue la primera grieta. Porque cuando alguien dice no iba a terminar, está aceptando que algo empezó. Montoya encendió la grabadora, y Rubén, finalmente, comenzó a hablar. La confesión no llegó como película. Llegó como una ruina que se derrumba por partes. Rubén explicó que trabajaba en la plaza, que conocía los pasillos de servicio, las puertas que no usan los clientes, los horarios donde el ruido tapa cualquier cosa, que había observado a Mariana y Valeria semanas antes, que había construido en su cabeza una idea enferma: salvar a la niña de una vida común, de una madre demasiado estricta, de un mundo que no entiende. Ese es el veneno. No se ven como monstruos, se ven como protagonistas. Dijo que había manipulado una sección del cableado de la cámara del pasillo D para provocar microcortes. No apagón total, solo saltos breves,
lo suficiente para crear un hueco. El día de la desaparición, esperó. Valeria caminaba mirando su teléfono. Mariana adelante con bolsas. El instante perfecto. Rubén se acercó por detrás en el segundo exacto del microcorte. La sujetó. La cubrió con una manta que llevaba doblada como quien carga trapos de mantenimiento. No hubo gritos, dijo, porque Valeria quedó en shock. La llevó por un corredor de servicio, la sacó por una puerta de carga, la metió en la camioneta, todo en menos de 8 minutos, y cuando Mariana volteó, la niña ya estaba lejos. Montoya escuchaba sin mover un músculo, porque sabía lo que venía. La pregunta que nadie quiere hacer, pero que es la única que importa. ¿Dónde está Valeria? Rubén se quedó callado un momento demasiado largo, y entonces dijo, yo cometí un error que no podía corregir. Rubén Calderón tardó 17 segundos en responder. No fue un silencio dramático, fue un silencio cansado, como el de alguien que ha repetido la misma escena en su cabeza durante años y ya no tiene energía para cambiar el final. La llevé a un lugar que ya tenía preparado, dijo al fin. Pensé que podía cuidar de ella, que podía hacerlo mejor. Elías Montoya no lo interrumpió. Aprendió rápido que cuando alguien empieza a justificarse, lo mejor es dejarlo avanzar solo. La culpa, cuando se siente acorralada, habla demasiado. Rubén explicó que había encontrado ese espacio subterráneo años atrás, cuando la zona aún estaba menos vigilada. Un antiguo depósito olvidado, seco, oculto, seguro, en su mente deformada. Lo había limpiado, acondicionado, visitado de noche durante meses antes de septiembre de 2017. Después del secuestro, mantuvo a Valeria allí. Le llevaba comida, agua, le hablaba, dijo como si eso fuera un atenuante. Lloraba mucho, me pedía a su mamá todos los días. Ahí, su voz se quebró por primera vez, no por empatía, por frustración. Yo pensé que con el tiempo iban a entender. Montoya anotó algo que ya sabía. No entendía nada. Rubén confesó que los primeros días fueron insoportables. La niña gritaba, se negaba a comer, intentaba escapar. Él la amarró una vez, solo una, insistió, como si los números importaran. Después dijo, algo cambió. Valeria dejó de gritar, no porque aceptara la situación, sino porque el miedo se convierte en agotamiento. Yo sabía que no podía durar, admitió, que en algún momento alguien iba a encontrarla, o a mí. La noche del 3 de octubre de 2017, 11 días después de la desaparición, Rubén llevó sedantes, no robados, comprados con receta falsa. Para que durmiera, dijo. Le dio el medicamento mezclado con refresco. Solo quería que descansara, murmuró. Estaba muy débil. Montoya cerró los ojos un segundo. ¿Murió ahí? Rubén negó lentamente. No despertó, pero no murió ahí. La trasladó esa misma noche. Condujo fuera de la ciudad, hacia una zona boscosa que conocía por trabajos esporádicos. Cavó durante horas, con manos ampolladas y una pala que después tiró a un río. No la miré cuando se detuvo. No podía. Cuando terminó, regresó al subterráneo y limpió todo. Quemó mantas, lavó paredes. Pensó que había borrado la historia, pero no pudo deshacerse de dos cosas, el teléfono y la mochila. No era un recuerdo, dijo, era un castigo. Cada año, el aniversario, volvía, abría la puerta, encendía el teléfono unos segundos, lo apagaba, se iba. Para no olvidar, dijo. ¿Para pagar? Montoya no levantó la voz. No estabas pagando nada, respondió. Estabas disfrutando el control. Rubén no contestó. Con la confesión grabada y las coordenadas entregadas, un equipo forense se desplazó a la zona indicada. 2 días de búsqueda, drones, perros, palas. El 1 de octubre de 2024 encontraron los restos. Valeria Lozano volvió a casa en una caja blanca. Mariana fue llamada a la fiscalía. Nadie ensaya ese momento. Nadie está listo. Escuchó todo sin gritar, sin desmayarse. Solo apretó las manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Pidió ver las pruebas. Las vio. Gracias, dijo, por no dejarla enterrada en silencio. El funeral fue pequeño, sin cámaras, sin discursos. Mariana pidió que no hubiera flores.
Solo una foto de Valeria con la sudadera amarilla. Rubén Calderón fue sentenciado a 63 años de prisión por secuestro agravado y homicidio. No apeló. No habló en el juicio. Miró al suelo como si finalmente hubiera entendido que ya no controlaba nada. La plaza renovó cámaras, protocolos, carteles. Demasiado tarde. Mariana se mudó meses después, a un lugar sin estacionamientos subterráneos, sin pasillos largos, sin ecos. Se llevó solo lo imprescindible. El cuarto de Valeria no viajó con ella. Aprendió que el duelo no es conservar todo, sino soltar, sin olvidar. Elías Montoya sigue trabajando en personas desaparecidas. En su escritorio hay una foto pequeña. Valeria sonriendo, con luces en los tenis. No como recordatorio del horror, sino de algo más simple y más duro. Que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces usan uniforme, a veces tienen llaves. A veces conocen los puntos ciegos y a veces durante años creen que nadie los está mirando, hasta que un error mínimo, un botón presionado por costumbre, deja escapar una señal. 12 segundos, suficientes para romper 7 años de silencio, suficientes para demostrar que la verdad puede tardar, pero no desaparece, nunca lo hace.